¿Ya estamos grabando? Es que quiero dar un disclaimer. Ya. Ya. Ok. Como disclaimer, quiero dejar en claro que se harán muchas bromas al respecto sobre el título del tema. Y no. Quiero dejar en claro que todos somos aquí personas normales. A nadie le gusta la pedofilia. Y pues eso es todo. Si empiezas justificándote, no sé si. No, o sea, es que se la voy a cargar mucho a Alfredo, ¿no? O sea, no es por mí, bro. Pero pues, Sí, le vas a cargar. broma. Sonó medio raro que tuvieras que, sonó como justificación, pero bueno, estamos en el entendido de que nadie le entra ese coto y que pues estamos aquí porque ya me urge terminar con esta serie para abandonar el tópico. Para abandonar la broma, en fin. ¿Cómo están, panas? ¿Cómo se encuentran? Esto va a ser tan incómodo. Pues bien, bro, todo en orden. Bueno, qué cosas. Acabo de terminar de dibujar, vengo con toda la actitud y vi una película muy buena, pero igual y hablamos de ella. ¿Cuál viste? La de Prisioneros, donde sale Wolverine, Guepardo. ¿Sí la viste? No. Es muy buena, es muy buena, deberían verla, pero no tiene nada que ver con el tema. Prisioneros, en español conocido como La Sospecha. Qué buena traducción. No la había visto, pero Es muy buena, de verdad, muy buena, deberían de verla. 10 de 10, sin miedo a nada, 10 de 10. yo, pues sí les comenté por el grupo de Facebook que vi la de Los Inocentes y se volvió mi película favorita de gente con superpoderes, porque uno de los personajes principales es autista. Es Y muy edgy de tu parte. es muy edgy de mi parte. No, o sea, tiene ciertas limitantes. O sea, como, se supone que, bueno, más bien, los actores son niños, pero están redactados más como adolescentes. Entonces, a momentos está media rara la interacción que tienen bueno, las situaciones en las que se involucran y la manera en la que interactúan. O sea, no es tan de niños, es, pues sí, más de adolescentes. Pero, pues digo, la bandita, los y las actoras se defienden muy chido y ufas, ¿eh? O sea, el villano de allí pues, realmente no es malo, solo es un niño, solo es inmaduro. Pero pues termina matando gente y terminan matándolo y la escena donde se muere está muy poderosa. Muerte Gracias por por el spoiler. Bueno, pero no sabes cómo se muere y ufas, les va a encantar. En fin, bro, ¿de qué vienes a hablar hoy? ¿De qué Es- vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la idea salió de un meme que nos compartió el Fran hace como 3 meses sobre qué opinan los franceses acerca de la edad de Ya. consentimiento. Este, sí, no, los otros no. Y me llamó la atención porque parece como que es un lugar común esto de decir, ay, es que Althusser y Simone de Beauvoir y Foucault y Deleuze y Barthes y Camus firmaron una petición en donde están solicitando que se baje la edad de consentimiento a los 13 años. Em, o sea, sobre todo porque he visto el argumento aparecer en sitios que pues como que critican a la bandita de izquierda, utilizando ese argumento de, pues es que tus autores eran pederastas, siendo que la situación es bastante más complicada, es mucho más compleja, entonces, eh, como que quería traer eso a cuenta. Sí hubo un documento del acta acerca del pudor, que tiene que ver con la edad de consentimiento, pero tanto lo que lo detonó como las reflexiones de la mayor parte de esta bandita no tienen que ver con legalicen a las de 13, sino con cosas más complejas. Entonces, vamos a hablar de ese tema. Eh, ¿Qué opinan los franceses acerca de la edad de consentimiento y qué tranza con la sexualidad de la banda? Pues digo, no todos los menores de edad, ¿no? Particularmente este rango medio complicado, los teenagers. ¿Qué pasa con la sexualidad en ese inter? Em, Estaba pensando si habría que hacer otro disclaimer aquí, pero creo que no. Entonces, bueno, les menciono la cartita, la traducción que consulté del Código Penal. La extraje de un blog de François Dolto, que también es uno de los muchos firmantes. Pues bueno, o sea, de inicio es importante establecer que
Esta carta surgió a raíz de que hubo 3 vatos quienes estuvieron encarcelados durante 3 años y 3 meses en prisión preventiva. La cuestión acá tiene que ver con que, pues por entonces en Francia la prisión preventiva no podía exceder de los 3 meses, pero pues esta banda estuvo, no es cierto, no, 6 meses era lo máximo que podía durar la prisión preventiva, pero pues esta banda estuvo 6 meses, perdón, 3 años, 3 meses encerrado. Además, cuando esta bandita, bueno, cuando encerraron a estos vatos, a grandes rasgos lo que ocurrió es que había 2 morritas de 13 y un morro de 13 y 3 morritos de 15. Pues andaban festejando en actividades y escarceos de bandita que tiene entre 13 y 15 años, medio se manosearon, medio se besuquearon, y el rollo fue que dijeron, bueno, pues es que estos güeyes están corrompiendo a menores, pero eran menores al momento en que los detuvieron. Entonces, la lectura que se hizo al respecto fue que, pues al parecer estaban deteniendo a estos 3 vatos durante el tiempo suficiente para poder enjuiciarlos como adultos. O sea, estos 3 años, 3 meses fue el tiempo necesario para que los 3 ya tuvieran 18 años, la mayoría de edad, y entonces pues va a cámara, ¿no? Como no había sido procesado, pues empieza el proceso ahora como, como mayor de edad, siendo que pues estos güeyes también eran menores al momento en que ocurrieron los hechos. Eh, Parte de los argumentos o de lo que volvió ambiguo, volvió problemática la justificación, tuvo que ver con una pregunta. Más adelante me gustaría que profundizáramos en esta cuestión, que es algo que defiende Foucault en una de las entrevistas radiofónicas que dio, en donde el mismo proceso de la testificación vuelve ambiguo en qué momentos el discurso del menor de edad es válido ante la ley. La pregunta que se hacen es, ok, o sea, eres bueno para testificar en corte, pero malo para dar tu consentimiento. O sea, puedes decir, si dices recibí una agresión o fui víctima de agresión, entonces le víctima todo lo que nos diga, pero si este mismo adolescente, si este mismo menor de edad, si esta persona de 13 años llegara a decir, pues es que yo sí lo deseaba, es que yo sí quería, entonces el argumento tiene que ver con, no, es que no tienes la madurez para poder consentir, no tienes la madurez para poder aceptar. Así que la hipótesis de esta bandita decía, pues es que parece ser que este es un instrumento legal que está creando a individuos peligrosos, o sea, más que proteger a los infantes, pues parece ser que estamos como que usándolos para crear criminales de un cierto perfil, en el sentido de que pues solamente nos sirve tu discurso para señalar a quien ya cometió el crimen, eh, y pues no nos importa si tú llegaste a quererlo o a desearlo. Obviamente todo esto en la acotación de, podemos suponer que tal vez estas morritas de 13 años podían estar deseando a estos morritos de 15. Por supuesto, no significa que las morritas de 13 quieran seducir a la Lolita a varones de 40, ¿no? O sea, es una situación bastante distinta. Lo que esta banda se planteaba es, pues los menores de edad tienen deseos sexuales, pueden tener deseo sexual y queda medio ambiguo qué tanto pueden consentir si nos apegamos solamente a criterios legales. Esos son los puntos generales. Ahorita nos detenemos un poco más hasta acá. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan, pandilla? Yo tengo ahí un par de lecturillas al respecto, con respecto a algunas series que últimamente se han hecho populares, bueno, ya eran populares, que viene de una cultura de sexualización de menores de edad, como Skins o Euphoria o Élite o este tipo de series, que justamente quieren ilustrar un poco lo que dices acerca de que las personas menores de edad se hipersexualizan de alguna o de otra forma, y entonces ahí entra como no lo sé, quizá esta interpretación que se puede llegar a hacer, que algunos adultos que no comparto, llegan a ser como de, pues es que mira, como este panita se está sexualizando, quiere decir que pues ya, ¿no? Podría entrarle por ahí la parte del consentimiento, ¿no? Porque está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Esto no incluye obviamente a los niños más pequeños, sin embargo, creo que sí habría un par no lo sé, de comportamientos de los jóvenes adolescentes que quizás sean mal interpretados por los adultos, ¿no? Porque obviamente, pues esto es súper natural y creo que está súper normal que las personas experimenten su sexualidad como se les dé la gana. Sin embargo, creo que está mal cuando empiezan a involucrar temas como un poco fuera de contexto, empiezan a descontextualizar
este tipo de comportamientos y los asocian más con quererlos interpretar para su propio beneficio. No sé si me estoy dando a entender, no sé si estoy cagándole en algo, pero igual es un tema muy delicado, entonces creo que está chido como hacer estas pequeñas pausas. Y bueno, creo que va igual por ahí, bueno, lo que yo opino al respecto. Creo que podríamos iniciar con eso, creo que está súper bien, pero pues, igual me gustaría escuchar lo que tiene que decir el pana Frankie. Híjole, pues bien, bien sabroso el tema, ¿no? Bien problemático. Primero, Ah, bro, creo que ¿sabroso? ¿Te cae? está, sí, creo que vamos a caer en muchos jueguitos de palabras así. Por Pero, eso el disclaimer, bro. ah, em, ya se me volvió lo que iba a decir. Ya, creo que el tema, este eventito, da para cuestionar muchas cosas, ¿no? Primero que nada, la constitución del adolescente del adolescente, niño o menor de edad como sujeto jurídico. Por ahí hace poquito también, bueno, creo que en la actualidad también hay una bronca con esta situación referente a las infancias trans, ¿no? Hasta qué punto una persona puede decidir sobre la imagen que tiene de sí mismo, hasta qué punto diferentes decisiones son tomadas como más que realidad, sino como discurso que podría tener validez dentro de uno u otro escenario. Y que es una bronca bien maciza, ¿no? Y creo que aquí sí debemos de tomarnos el tiempo para ser muy puntuales con cada una de estas situaciones. Por ejemplo, pensemos en la alineación parental, en donde pues un psicólogo perito tiene una entrevista con niños, niñas, y pues bueno, buscan darle la potestad o la custodia a uno de los dos padres, cuando pues uno de eh, el- la otra persona está teniendo conductas o está haciendo un entorno poco seguro o agradable para los infantes. Ok, aquí sí tiene validez el testimonio del niño, pero no tiene validez la decisión o el discurso del niño en estos otros escenarios, ¿no? Como bien los planteas, ¿no? Por ejemplo, en referente a la sexualidad, pues está bien cabrón, ¿no? Porque más adelante vas a hablar de esto. La mayoría de los eventos en donde ocurren los abusos sexuales a menores no ocurren por medio de la violencia, sino más bien por medio de la extorsión del niño. Utilizas la confianza que el niño presta en ti y la extorsión viene más desde lo discursivo, más desde la forma de la relación, más allá de que sea un acto violento. Entonces, pues híjole, está bien complicado. Creo que también vamos a hablar un tanto de cómo es que se crea la figura del adolescente. Si nos remontamos a otras épocas, no había, no existía esta etapa, ¿no? De niñez, adolescencia y después adultez, sino se pasaba directamente de la niñez hacia la adultez. ¿Por qué? Era otro contexto, las dinámicas sociales eran otro, las necesidades eran otras, pero bueno, esto creo que también nos da un panorama de que dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos, dependiendo de cuáles son los parámetros que vamos a generar para delimitar hasta dónde tiene validez el discurso, los deseos, eh, el cómo se visualiza, el cómo se identifica a un infante, va a ser bien llamativo. ¿Cuáles van a ser estos parámetros? ¿Hasta dónde les vamos a otorgar la validez al infante? Y hasta dónde pues va a ser responsabilidad ¿cómo se llama? Del tutor. Entonces, no sé, creo que son muchas cuestiones, está bien problemático esto. Banda, no nos funen, vamos a platicar antes que nada y si hay algunos puntos en donde pues valga la pena eh, hacer una fe de ratas, pues ahí pónganlo en los comentarios. Tengo miedo.
Hate. Yo no tengo miedo, o sea, me gustaría que nos funaran porque eso significaría que nos están escuchando y que nos están prestando un montón de atención, pero al mismo tiempo creo que somos bastante moderados en nuestras posturas como para caer en funas. El comentario que hace el compa Fran ahorita pues me llama la atención porque pues sí, precisamente la manera en la que entendemos la infancia actualmente es relativamente reciente, o sea, tiene unos 300 años que dejamos de pensar a estos humanos chiquitos como mini adultos y empezamos a pensarlos como pues, seres humanos que requieren cierto proceso de desarrollo para quienes es importante jugar, estudiar y etcétera. O sea, es pues, siglo XVI, XVII cuando empezó a percibirse a estas criaturas como humanos que requerían un poco más de protección, como humanos un poco más frágiles. O sea, no ha sido desde siempre. Durante la mayor parte de la humanidad, estas pequeñas criaturas, a partir de que podían moverse por sí mismos, pues ya se les concebía como que podían integrarse en las lógicas de trabajo y podían hacer prácticamente lo mismo que un adulto. La pregunta allí sería, o sea, incluso en el ámbito de la reproducción, incluso en el ámbito de los deseos, pues creo que ahí es donde se pone un poco pantanoso, un poco escabroso el tema y donde se vuelve difícil hacer una delimitación precisa. También me llama la atención la cuestión que trajo Fran acerca del sesgo sobre las infancias trans, porque otro de los puntos que señalaba esta bandita es que ellos detectaban que había un sesgo de homofobia en las penas, en tanto que eran más estrictas cuando los individuos eran personas del mismo sexo, cuando era un varón de pues, digamos, este mismo varón de 15 años respecto del varón de 13, se le imputaba una pena mayor que pues, a los otros dos vatos que habían tenido escarceos con morras. Eh, de nuevo, la pregunta que les saltaba acá era, pues bueno, ¿se estás castigando la homosexualidad o estás castigando la pederastia? Porque, pues en ese caso, ¿por qué estás castigando de manera más severa a aquel que acarició y que besó a otro hombre? Y nuevamente, ahí el sesgo como que apunta hacia cuestiones morales y por entonces el Código Penal francés incluso tenía tipificaciones de crímenes etiquetados como faltas morales. Había cuestiones como atentados contra el pudor o como conductas contranaturales. Más que enfocarse en las acciones, en las actividades que habían ocurrido, se enfocaban en calificarlas como esto, ¿no? Como contranaturales o como atentados contra el pudor, lo cual hacía que se volviera bastante ambiguo detectar, o sea, por qué estoy siendo juzgado. Uno de los ejemplos que esta banda atribuye tiene que ver con un profe de secundaria a quien encarcelaron por atentados contra la moral. Y el atentado contra la moral que hizo este güey fue repartirle anticonceptivos a las alumnas, indicando, pues bueno, o sea, morras, a ustedes no se los van a vender, ustedes no pueden tener acceso a esto, pero sé que ustedes están practicando su sexualidad, entonces, pues aquí tienen anticonceptivos. Eso fue interpretado como una falta a la moral, como que estaba promoviendo conductas contranaturales y pues fue a la cárcel este profe. Entonces, el señalamiento también tenía que ver con, pues, güey, parece ser que lo que estamos criticando o lo que nos interesa proteger no es a las infancias, parece ser que estamos protegiendo una idea, parece ser que más que hablar sobre ciertos sujetos vulnerables o frágiles, estamos creando una policía que nos permite fabricar culpables a través de imputarles conductas sexuales que desde la óptica moral estamos entendiendo como indeseables o inadecuadas. Pues más adelante también me gustaría que nos enfocáramos en el par de psiquiatras, me parece que uno está asentado en Alemania y el otro en Suiza, que están tratando de enfocarse en la cuestión de la pederastia como un asunto de salud, un asunto que puede ser previsible, y se han topado con un montón de restricciones en términos de, pues no, es que esta banda es criminal, pero pues ellos parten de una lógica muy parecida. Si estamos entendiendo ciertos atentados como criminales, no podemos prevenirlos, porque solamente existen una vez que ya ocurrieron, y ocurren cuando el crimen sucede. Entonces no se puede prevenir, no puedes diseñar estrategias de salud, no podemos identificar en qué medida ciertas intervenciones disminuyen los deseos, porque uno, como profesionista, estaría incurriendo en violar el propio código al no denunciar a estos individuos criminales. Y entonces, pues no estás protegiendo a nadie, más bien estás enviando ciertos individuos potencialmente corregibles a la prisión. Ni siquiera estás usando sus fuerzas, es una lógica pues más
más destructiva, ¿no? En este caso, y otra vez regresando a la cuestión de la jovencita, pues la jovencita está impidiendo que pienses en la corrección y está enfocándose solamente en el castigo. Si dices cualquier otra cosa, pues güey, es que esas no son las maneras. Pues denso el asunto. Creo que algo que me gustaría agregar ahí, a lo que comentas. Bueno, antes, Ángel, no sé, ¿quieres platicar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? Vas. No, están súper bien. La línea que llevan está chida. Más. Em, yo creo que valdría la pena hablar un poquito sobre qué onda con la imagen que se tiene sobre los niños. Ya traemos una discusión desde pues casi ya 100 años, ¿no? Con lo que planteaba Freud, ¿no? De que los niños son perversos. Los niños no es que sean malos o maliciosos, no es que sean cochinotes, sino más bien las interacciones entre los humanos muchas veces tienen ciertos tintes sexuales o ciertos tintes que podrían parecer problemáticos para el adulto, para determinadas morales. Por ejemplo, cuando vemos al morrito ahí tocándose el morrito, la morrita, el morrite, tocándose los órganos genitales porque pues, se siente a gustillo, ¿no? Se siente un calorcillo, se siente cierta vivacidad. Y de repente el adulto, mamá, papá, quien sea, le da una sotexa ahí, ¿no? Niño cochino. Cuando ellos no lo identifican como pues, un acto inmoral, ¿no? Sino simplemente el cuerpo te pide salsa, pues tú le das salsa. Creo que este ejemplo lo podemos trasladar al ejemplo que tú comentas, ¿no? Pareciera que por el mero hecho de no contar con distintos parámetros o distintas casillas con el check, en donde, ok, eres una persona productiva, ¿no? Entonces no puedes tener acceso a. ¿Tienes tal o cual situación? Check, 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 check. Si no tienes una serie de casillas llenas, por ende, no puedes acceder a determinados espacios. Que no solamente pasa con las infancias, ¿no? Sino también pasa con otros sectores vulnerables en donde pues se problematiza en gran medida situaciones como las sexuales. Por ejemplo, eh, también lo que pasa con las personas que requieren necesidades educativas especiales, personas que se encuentran en alguna diversidad, etcétera. Es bien problemático hablar de sexualidad con estas personas porque, híjole, ¿no? ¿Cómo pueden acceder a estas experiencias sexuales? Tenían profe ahí en la facultad, el tocayo Javier, que tenía un hijo con retardo en el desarrollo. Entonces él se planteaba esto, ¿no? O sea, pues qué pedo cuando mi hijo ya tiene determinada edad, ya tiene esta punzadilla y de repente pues ya se le queda viendo a las muchachas, ¿no? De repente, bueno, por no entender el contexto ni la manera en la que se dan estas interacciones, intenta hacer tocamientos o intenta tener contacto con las personas del otro género. Ya, pues bueno, lo que planteaba este profe era que pues, estoy pensando en contratar una sexoservidora para que pues, mi hijo pueda tener acceso a esta situación y pues bueno, bajarle el libido y que no se vuelvan o que no se vayan a presentar alguna de estas situaciones problemáticas. Creo que pasa algo parecido eh, con estos personajes de los cuales nos habla Alfredo, en donde, pues bueno, pareciera que por una serie de circunstancias, una serie de aditamentos, los cuales no tienen estos personajes, pues no puedan acceder a ciertos deseos o a ciertas formas de interacción lo cual es bien problemático, ¿no? Porque si no identificamos que estas situaciones ocurren con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, entonces vamos a estar tapándonos los ojitos y cuando se presentan algunas problemáticas, lo que vamos a llegar a hacer es satanizarlos. Pero bueno, la cuestión aquí, o de lo cual me gustaría, o en lo cual me gustaría que nos enfatizáramos un poquito más, es sobre estas consideraciones que se tienen con los niños. Con los niños, uno como adulto, referente a los niños, tiene una serie de afectos bien cabrones, ¿no? Tanto así que tenemos este meme
alguien puede pensar en los niños, o de repente, cuando hay discusiones referente a lo que les platicaba hace un ratito, de las infancias trans, o en general, ¿no? Los niños, niñas que se identifican de una manera diferente, pues bueno, se problematiza, se sataniza estas situaciones y salen consignas como con las familias no, las RAFEMS, que pues en que están intentando borrar al género femenino, están intentando borrar las heterosexualidades o están haciendo una serie de situaciones que atenta contra los niños, porque pareciera que ellos no pueden tener ciertas identificaciones, pareciera que ellos son seres pulcros en blanco, y la forma en la cual tienen que desarrollarse es por medio de situación una situación pues, desde lo menos hasta lo más, lo cual problematiza mucho, ¿no? Porque el desarrollo no es que venga completamente el sistema, la situación no es que traigamos ¿cómo se llama? Todos los ficheros y el sistema operativo descargado, ¿no? Y que conforme va evolucionando el soma al cuerpo, van apareciendo ciertas necesidades o van generándose ciertas situaciones, sino más bien el desarrollo de los niñas, de las niñas, de los niños, de los niñes, de cualquier cuerpo, de cualquier individuo, es un proceso que no necesariamente es lineal, es un proceso el cual debemos ir procurando por medio de el tiempo, por medio de las atenciones, por medio del conocimiento, por medio de mostrarles un panorama de más o menos cuál es el funcionamiento. Y si este funcionamiento, aquello que le estamos inculcando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las infancias, viene desde acá, ¿no? Desde la derecha, vienen desde ciertas situaciones problemáticas, entonces vamos a llegar a tener esta de asuntos que pueden llegar a perjudicarlos de una manera bien problemática. Pero creo, en última instancia, creo que la bronca es esta, ¿no? Que muchas veces no nos queremos aventar a hablar de ciertos temas porque son problemáticos para la sociedad, son problemáticos para el funcionamiento que tenemos y son problemáticos para cómo tenemos contemplada la vida. Y referente a la vida, pues, entra esto de la sexualidad, entra esto de las identificaciones, entra una serie de cosas que en última instancia vemos que pues, van a derivar en otras situaciones, ¿no? Lo que ya nos ha platicado en algún momento Alfredo, el episodio pasado con la cuestión de la jovencita, o lo que tiene que ver con pues el trabajo de Michel Foucault, ¿no? Con los locos, con las locas, con las diversidades sexuales y todo eso, ¿no? Entonces, pues hay que ponernos al tiro con esto. El Panita Ángel, habías levantado tu mano, habías mostrado tu intención de hablar hace un momento. Dale. Sí, bueno, justamente iba a hacer un comentario con respecto a ello. Bueno, primero, antes que nada, no, el disclaimer ya lo hicimos. No, era hacer creo que aquí viene mucho la parte de la adultocracia. Y bueno, supongo que se va a mencionar a lo largo de este video varias veces, cuál es que los adultos menosprecian a los morritos nada más por ser morritos, ¿no? Porque son pequeños, porque no tienen decisión sobre sí mismos y sobre un montón de cosas. Lo cual es un discurso muy contradictorio al momento de querer decidir por ellos, porque se supone que por un lado te dicen como de, pues es que este panita ya tiene como la edad para consentir cosas, ¿no? Ya está plenamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? Eso es lo que te dicen por un lado. Y por el otro, toda esta parte de autocracia donde te dicen que el morrito no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo y que no puede decidir por él mismo, así es que un adulto tiene que llegar a decidir por él, ¿no? Entonces aquí es donde está como contradictorio y está medio feo porque el adulto entonces está decidiendo cuándo el niño está listo para poder consentir y cuándo no. Entonces creo que es un discurso súper contradictorio y súper peligroso que se puede tomar, ¿no? Pues de ahí como para hacer justificaciones de este tipo. Y bueno, es esto.
Sí, sí, está denso. Bueno, ahorita regreso al textito de The Atlantic, escrito por Marito Sema, en donde ella pues, menciona algo al respecto de las consideraciones sobre infancia más reciente. Eh, Tomando el punto que acabo de comentar el pana Ángel, eh, voy a pasarme a la comunicación radiofónica que tuvo Michel Foucault junto con otros autores, en donde problematizan este tipo de cuestiones. La emisión de radio la llamaron los problemas de la sexualidad infantil y junto con Foucault en esta conversación participaron otros dos autores, fueron Guy Hockenham y Jean Danet. Entonces, hay una serie de puntos que entre los tres van hablando. Hockenham va un poco más en términos de los sesgos homófobos que detecta en las leyes y en las pautas en contra de la pederastia. Y Foucault se enfoca en esta cuestión, ¿no? En los dispositivos que se utilizan para usar el discurso de los infantes como una suerte de arma o como una herramienta para producir culpables. Em, Uno de los primeros puntos que mencionan en esta conversación tiene que ver con que detectan el impulso de una agenda que, argumentando defender a los infantes, toma posturas que llaman al asesinato de homosexuales o proponen penas tan amplias que abarcan prácticamente cualquier tipo de relación sexual consensuada, mientras que no sea la pornografía o la prostitución. O sea, si aplicáramos los criterios que por entonces se aplicaban a las faltas cometidas contra infantes, eh, potencialmente podríamos extrapolar eso a cualquier otro tipo de relación sexual. Es decir, cuando uno está con su pareja, cuando sabemos que estamos solos o estamos en un ambiente privado, con él o ella y entonces empezamos a besarnos, empezamos a acariciarnos y eventualmente las situaciones van poniéndose eróticas. Hay cierto grado en donde el consentimiento está implícito y en cierta medida por ambas partes como que se puede sobreentender que el deseo está allí según una serie de factores, una serie de pistas situacionales, podemos inferir que hay algo de consentimiento a pesar de que no formulemos explícitamente la pregunta contractual de ¿quieres coger? O sea, puede que nos fijemos en otras cosas, o sea, tal vez ya sabemos o estamos habituados a ciertas pautas de comportamiento, cómo está respirando, cómo está comportándose respecto de mí, y posiblemente si él o ella dejara de hacer estas cosas, yo me detendría, pero en la medida en que no lo haga, ambos estamos implícitamente operando sobre la lógica de consentimos, deseamos y entonces vamos. Lo vemos, nos gusta, vemos la etiqueta, no nos alcanza, decimos no gracias, a diferencia de Ariana Grande. Um, pero bueno, el punto es que si no hay consentimiento explícito, esa misma situación podría entrar dentro de un crimen de orden sexual o un crimen de orden moral, porque no estamos estableciendo de manera clara y explícita que lo deseamos, a pesar de que la situación y la historia de los y las involucradas pueda dar pie a que se sobreentienda de manera suficientemente justificada que no se haya extendido el concepto o el contrato. Entonces, bueno, uno de los riesgos es que, pues aplicando estas penas ambiguas que están recortadas con una tijera moral, pues prácticamente el crimen es todo aquello que no sea consumir pornografía o prostitución, lo cual nos coloca o nos colocaría a todos potencialmente en riesgo de ser unos criminales. ¿Y qué tal si ambos estábamos intoxicados y a ambos interpretamos estas pistas como de que había consentimiento? Nos acabamos de volver todos unos violadores por haber mantenido relaciones sexuales en algún momento con nuestras parejas bajo cierto influjo de alcohol, pues quién sabe, ¿no? Es uno de estos posibles riesgos. Otro punto, aquí ellos recuperan el ejemplo que les mencioné, el del profe que fue reprimido por repartir anticonceptivos entre su alumna. En donde la ley se utilizó más bien para reprimir a estos trabajadores o incluso a algunos trabajadores sociales que no llevaban a cabo su labor de control social como se esperaba. Se invocaba la incitación de actos inmorales o de perversión, aunque estos términos, por un lado, no estaban legalmente delimitados y más bien era como que la promesa autocumplida de ya determinamos que este individuo es un perverso, ya determinamos que este sujeto está actuando de manera inmoral, entonces traemos al psiquiatra para que nos confirme por qué esta persona ya estaba mal, pero ahí la evaluación psiquiátrica o psicológica pues solamente funciona de manera muy
muy dirigida para producir las causas de la consecuencia que ya detectamos. Otra vez, algo muy parecido con lo que ocurre actualmente acerca de las cuestiones de la pederastia. Nos enteramos hasta que ya pasó algo, no hicimos nada por las causas, no hay dispositivos de prevención y los profesionistas nada más entran en juego al momento pues de darnos la razón de por qué esto que ocurrió fue un acto escandaloso, un acto atroz, un acto en contra del pudor, fue una cuestión de acoso. Actualmente, según en el estado de la República en donde lo consideremos, las cuestiones como acoso o como feminicidio o como consentimiento están más o menos delimitadas. Sin embargo, o sea, sigue siendo importante que estos conceptos aparezcan de manera claramente establecida para marcar esta línea de en dónde está ocurriendo el crimen, precisamente atendiendo a la lógica de que se está protegiendo a las víctimas o se está protegiendo a los vulnerables. Y en la medida en que estos conceptos no, bueno, solamente se invoquen para castigar, pues lo que surge es más bien una economización del lenguaje que permite proteger a ciertos sectores pensados como vulnerables, pero con esta lógica en donde se supone que esta sexualidad es amenazada por la sexualidad de otros. Se supone que este sector debe ser protegido incluso de sus propios deseos para evitar causarles daños o traumas. Y en la medida en que debemos protegerlos incluso de su propio deseo, no vamos a permitirles que hablen acerca del mismo, no vamos a dejar que se pronuncien. Bueno, una ley que opere de esta manera, por lo tanto, crea un monstruo moral, un monstruo que además ataca sin violencia. Ahorita me gustaría que regresáramos a esto porque, pues como ya mencionó el compa Fran, en muchos casos donde hay agresión hacia infantes, esto se cumple, hay un ataque sin violencia, hay más bien una suerte de extorsión o se utilizan otros mecanismos que ahorran el uso explícito de la violencia y que por lo tanto, o sea, hay evidencias del crimen, pero pues lo, este crimen, este evento más bien nos da cierta información de las tendencias o de los placeres en los que pueden involucrarse algunas personas y ahí la labor del profesional, del trabajador social, del psicólogo o del psiquiatra es hacer explícitas estas tendencias, indicarnos por qué esta persona se involucra en las tendencias, pues, con el problema de que hay que castigar como agresivo una situación en donde no hubo una criminalidad. Entonces, pues bueno, hasta acá los argumentos que da esta bandita tenían que ver con, o sea, no tanto con decir dejen de proteger a los niños y dejemos de pensar en que son vulnerables, sino más bien pensar en que una ley que funciona de esta manera eh, está provocando ciertos efectos secundarios de caza, de linchamiento y de movilización en general, que están más motivados por una noción de monstruosidad moral que por el, la ocurrencia específica de un acto bien delimitado que se pueda denominar criminal. Voy a pausarme acá porque creo que ya ahí ya se tocan aguas pantanosas. No sé qué les parece, qué piensan, qué se les remueve. Eh, Perdón, parece que tengo un poquito de delay. No hay tos. Bueno, Sí, sí, acá andamos. Sí, les comentaba que me tuve en esta cuestión donde impulsar una ley que está más bien apoyada en cuestiones morales termina generando efectos de caza, de linchamiento y de movilización y no tanto de protección. ya, bien, entonces. Perdón. Perdón. Es, es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Y el por qué sacaba a cuento esta cuestión de las infancias trans. Em, y esta cuestión de los afectos que se tiene en referencia a los niños y a los infantes. Traen una carga bien pesada en donde se les contempla como, pues, como personajes puros, como personajes que no cuentan con las facultades para tomar una serie de decisiones.
y que bueno, muchas veces las cuestiones o lo que se está trabajando desde la ley o las cuestiones que se están trabajando desde distintos escenarios no terminan de empatar con lo que ocurra allá afuera en la sociedad, ¿no? Remitiéndome otra vez a este ejemplo de las infancias trans, que es lo que traigo un poquito más, no lo manejo al 100, pero que traigo un poquito más fresco, al menos hasta el momento, y que me parecería pues un enganche interesante con lo que estás planteando. Eh, no sé si se acuerdan del revuelo que hubo con con el hijo de esta Angelina Jolie, que de repente iba a empezar con, bueno, se identificaba como varón o se identificaba como una persona no binaria, bien no recuerdo cuál era la situación hasta el momento, pero que iba a comenzar con cierto tratamiento de hormonas, ¿no? Que bueno, esto ya sí sería algo más problemático, creo que terminaría cayendo en otro punto, en otro tema, pero a partir de aquí, ciertos colectivos, cierta bandita está en contra de las infancias trans, ¿no? De que los niños, las niñas, los niñas se identifiquen de una manera diferente con aquel que le ha asignado el Estado, aquel que se le ha asignado por medio de los genitales que cuelga o no entre las piernas. Y entonces, muchos de los, eh, de los motivos, o bueno, sí, de los motivos que se trabajan aquí, es que, bueno, ¿cómo puede ser que se empiece a armonizar a los niños? ¿O cómo es posible de que se les pueda, de que eh, se les mete en la misma categoría que las personas trans, que aquí ya también eso es otra cuestión, ¿no? Donde las personas trans a veces se les relaciona directamente con otras situaciones, como pueden ser situaciones de riesgo, situaciones homófobas, situaciones donde se piensa que la bandita trans o que la bandita LGBTI+ se encuentra en unas situaciones perversas. Entonces, a partir de aquí, se empieza a pelear, pues, a que las niñas, los niños, las niñas puedan identificarse de una manera diferente a los genitales que traen, ¿no? Entonces, creo que a partir de aquí podríamos hacer más o menos el mismo análisis con lo que estás comentando, porque la bronca que se tiene otra vez con la cuestión de las infancias trans simplemente es que la documentación que puedan tener estas niñas, no diga niña, sino que diga niño, no diga niña, sino que diga tal o cual o cual. Hasta ahí es la cuestión. Pero por medio de estos otros colectivos derechosos, estos colectivos que están enfocados en situaciones diferentes, empiezan a problematizar esto y no termina empatando por aquello que se está peleando, que es simplemente para que los niños tengan, las infancias trans tengan sus documentos en regla. Y la otra banda dice que eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque la cuestión aquí es que se empieza a trabajar con situaciones de sexualidad y como les había comentado, o, bueno, lo que comentábamos en un inicio, es que se contempla a los niños como seres angelicales, seres asexuados, seres que no tienen deseos más allá de tener juguetes y hacer y jugar a los piratas y a los policías y a lo que sea. Entonces, creo que serían más o menos las directrices que traigo, las directrices que me parecen interesantes, que hay que poner atención en esto, hay que empezar a pensar, hay que empezar a pensar las infancias desde otros puntos de vista y dependiendo del estrato en el que nos encontremos, del lugar a partir del cual estemos hablando, empezar a tomar esa serie de consideraciones, ¿no? Creo que el hablar de infancias está bien, ¿no? Cuando se empieza a hablar en planos educativos, cuando se empieza a hablar de que son pues, personitas vulnerables, no sé, una serie de situaciones más, pero cuando se empieza a problematizar sobre las facultades que tienen o que no tienen, creo que ahí sí hay una gran bronca, ¿no? Y lo que les platicaba hace un ratito, pues bueno, ¿por qué un niño no tiene derecho a identificarse de una manera diferente, pero sí tiene derecho, sí tiene validez su discurso cuando se habla de la alineación parental, ¿no? Que vemos que muchas veces es una bronquísima
cuando se pelean los padres y de repente el papá ya sacó al niño, a la niña, para que, pues no sé, diga que la mamá, que el papá, que es violento, que no lo procura, que la pareja, la nueva pareja del padre de la madre está abusando sexualmente no sé, una serie de escenarios bien problemáticos, pero que sí habríamos de revisar caso por caso, sí habríamos de nuevamente hacer estudios referentes a las infancias para ver cuáles son los puntos en donde, pues bueno, sí los tomamos como pues, personitas vulnerables, situaciones en las cuales sí deberíamos darles un poquito más de tiempo, sí deberíamos darles un poquito más de información, de contexto referente a la operación que se esté jugando en ese momento y cuándo sí podemos otorgarles pues este visto bueno, ¿no? Para que puedan opinar. Sí pueden opinar sobre cómo se identifican ellos, pero ya en situaciones de consensuadas o en otras más problemáticas, creo que ahí sí hay que tener un poquito más cuidado. Entonces, otra vez, yo creo que hay que revisar caso por caso, hay que revisar situación por situación, pero pues en definitiva, preguntarnos otra vez qué son las infancias, qué son las infancias actualmente y hasta dónde les vamos a dar chance y hasta dónde no. También, por ejemplo, en este caso que les platicaba la semana pasada, en donde el periódico El País sacó una noticia en donde decía, tus hijos pueden ganar dinero a través de los videojuegos y que hacía referencia a los NFTs, a estas situaciones de los blockchains. Y pues al parecer aquí sí puede ganar dinero el niño, ¿no? Al parecer aquí sí puede tener pues, un ejercicio económico, sí puede tener algo parecido a lo que hace el adulto en cuestión de remuneraciones, pero en otros espacios no. ¿Por qué? Habría que preguntarnos por qué en lo económico sí debieran de participar, por qué pareciera que se abre una ventanita aquí, porque estaría atravesando una línea bien problemática que es la del trabajo infantil, pero en otros escenarios no, ¿no? Entonces, pues sí, otra vez sí hay que revisar caso por caso y, bueno, ver que por el afán de defender a los niños en situaciones vulnerables de este lado, no los estamos descuidando desde este otro lado. Entonces, pues no sé, creo que otra vez, ahí sí, caso por caso y situación por situación. Pues yo opino que justamente tocas un maravilloso punto y es igualmente una línea que quería comentar un poquillo. No tanto, bueno, creo que todo lo que tenías que decir al respecto bueno, lo que yo tenía que decir al respecto de esto, ya lo dijiste, pero igual agregaría, además de eso, el que justamente las infancias están o se ven un poco desprotegidas por la adultocracia, que en realidad es como lo que lo que hace que sus opiniones se vean como, no sé, invalidadas. Y creo que a partir de ahí podría solamente agregar la parte de que, eh, no sé, creo que lo importante sería ahí, si pudiera llegar a alguna conclusión con él, las infancias para que pudieran desarrollarse, experimentarse, vivirse a través pues de hecho, es decir, que un adulto les esté juzgando, eso en primer lugar, y en segundo lugar, sin que les digan que están equivocados con respecto a lo que ellos piensan o a lo que ellos decidan sobre sus cuerpos, y sobre todo que esta decisión solamente radique bueno, en los menores que lo están haciendo, siempre y cuando se tenga cuidado con ello, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se deje muy en claro que pues que los morritos son personas pensantes, son como personitas que tienen pues un montón de ideas en la cabeza que pueden ser correctas o incorrectas. Dentro de esto, pues su opinión es 100% válida y 100% tiene que ser escuchada y sí tiene que ser tomada en cuenta. Pues obviamente sin que alguien tenga que meterse, ¿no? En lo que ellos piensen o digan, porque puede ser malinterpretado muchas veces. Y es justamente también hacia donde quería ir, porque, bueno, con respecto al tema en específico de que nunca le preguntas a un francés qué opina sobre la edad de consentimiento, creo que
Hay un sesgo, muy importante que quisiera tocar, que es la parte de es una persona que sabe, ¿no? Y que su opinión, pues más o menos ha contado para muchos temas, ¿no? Cuando con esta información y con esta posición que tienes, quisieras meter algunas ideas que probablemente sean un poco peligrosas de tocar, en este caso la edad del consentimiento, porque creo que podría colarse a muchísimas, pues no sé, a muchísimas cosas muy, muy malas y muy peligrosas que no deberían no sé, no deberían de moverse si no están equivocadas, ¿no? O sea, ponle tú que si es algo importante como el maltrato de alguien y hay que querer erradicarlo, pues va, ok, utilizas tu posición eh, privilegiada para poder hablar de esto, ¿no? Sin embargo, aquí estos pues personas menores de edad son personas desprotegidas, son personas vulnerables y no porque no puedan decidir por sí mismos, sino porque pues están justamente debajo de esta adultocracia y eso los hace muy vulnerables. Y creo que es importante hacer ver que pues no precisamente por tener como pues no, los grandes estudios o doctorados y así, pues puedas dejar de ser una persona que tenga pues opiniones medio de la verga, ¿no? Bueno, hasta ahí, hasta ahí quisiera dejarlo. No sé si Ajá. sigue. Ajá. Sí, 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 me llama la atención porque es una cuestión bien delicada. O sea, por un lado, la construcción de la noción de infancia tiene que ver con pensarlos como una etapa, pensar a estos sujetos como personas que están atravesando por una etapa en la que hay mayor fragilidad y que por lo tanto sus procesos todavía no están completamente formados, ni a nivel fisiológico, ni a nivel emocional, ni a nivel económico. Por lo tanto, hay que orientarlos, hay que darles una serie de ayudas, de apoyos o de auxilios que les permitan orientarse. La cuestión es que si los sujetos son frágiles, si tienen menos grado de autonomía, entonces, pues lo mismo aplica para sus decisiones. ¿Cuál sería el que es algo paradójico? Si tenemos que proteger a estas personas, hay que suponer que no son suficientemente autónomas. Y si no son suficientemente autónomas, no pueden tomar ciertas decisiones acerca de sí, acerca de su propio el cuerpo, pero pues, ¿qué ocurre cuando estos cuerpos todavía infantiles empiezan a tener deseo sexual? Cuando estos cuerpos empiezan a identificar que no se reconocen dentro de las categorías que se les asignaron. Pues se vuelve muy problemático marcar en dónde está esa línea, en dónde deja de ser el sujeto vulnerable a proteger para empezar a ser el sujeto autónomo y cuál sería el criterio. O sea, es que si nos ajustamos solamente a un criterio legal, a un criterio de edad, pues no sé si sería suficiente. Por ejemplo, cuando es el 8 de marzo y veo a un montón de vatos haciendo berrinche, lo que veo ahí no son adultos responsables, no son adultos autónomos, son personas con más de 18 años haciendo berrinche. Y el berrinche se supone que es una actitud infantil, se supone que es un comportamiento que le corresponde a los menores, a los vulnerables, a los no autónomos. ¿Qué hacemos con todos estos adultos que ya crecieron y que siguen actuando de manera pueril? Eh, Tener la mayoría de edad significó algo, les sirvió de algo, pues también en la línea de lo que comenta Ángel, tener 40 años no te quita lo pederasta y al contrario, en la semana estaba hablando con una amiga que comentaba que una amistad suya va a casarse con alguien 20 años mayor. O sea, sí, ya ambos son mayores de edad, pero que alguien de 59 esté casándose con una de 28 no es un grado de pederastia que está deslizado aprovechando los criterios legales. O sea, ¿cuál sería el criterio para decir, bueno, como ya tiene 29, ya no estoy abusando de la edad, ya no estoy expresando una suerte de atracción o de apego anormal por personas 20 años menores? Y lo mismo, o sea, si en este momento alguien de 30 años empezara a salir con alguien de 18 argumentando legalidad, pues me parece que es una manera de forzar mucho los candados de la mayoría de edad, pero pues de fondo todavía se puede leer que está latiendo allí una suerte de normalización sobre la pederastia. Y aquí pues entran dos cuestiones. Por un lado, el rollo del consentimiento, que aplicado a las infancias, al tener esta condición paradójica de que deben ser protegidas y como deben ser protegidas
no son autónomos, pues el consentimiento es una forma contractual que no tiene mucho sentido aquí. O sea, incluso cuando se obtuviera de manera explícita, no significa nada separado de la situación concreta, porque pues o sea, aplicado a la infancia es una trampa legal que restringe la sexualidad, incluso cuando el infante, y recordemos, aquí esta bandita de 100 infantes hablando de la banda de 13 años, incluso si estas morritas de 13 años hubieran consentido, hubieran aceptado la situación sexual con los morritos de 15, pues no contaba, ¿no? Porque estaba esta lógica de tus procesos están en desarrollo, no tienes la madurez para saber qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, y entonces te estoy protegiendo de tu propio deseo sexual hasta que pases la mayoría de edad. De eso no tu consentimiento no importa, seguimos suponiendo que fue extraído a través de mecanismos violentos. Y la carga de la prueba también se torna complicada, ya que al suponer que los infantes no tienen la suficiente lucidez sobre sus propios sentimientos para comprender las situaciones, para ejercer su sexualidad, pero al mismo tiempo se supone que si no reconocen la agresión o si ellos reconocen que voluntariamente estuvieron allí, entonces entra la manipulación del discurso en donde dicen, no, pues es que si no te acuerdas de que te violaron es porque hubo un trauma y por eso no lo reconoces como traumático, por eso no lo reconoces como negativo, porque todavía estás tienes un grado de inmadurez que te impide detectar que se ejerció un abuso sobre ti. Ay, es una cuestión bien delicada. En términos ahora sí, recuperando el texto de Marito Sema, hay un párrafo en donde ella menciona que... Bueno, antes de que te adelantes esa parte, también no creo que valdrá mucho la pena ver a partir de dónde se generan estas vulnerabilidades, esta fragilidad, porque si es por medio de las cuestiones económicas, si es por medio de las cuestiones del desarrollo, si es por medio de las cuestiones de falta de parámetros o de conocimiento para identificar ciertas situaciones problemáticas, pues también qué está pasando con este episodio, ¿no? Con este escenario que platicas de esta chava que se va a casar con un vato 20 años mayor. Muchas veces encontramos aquí que son situaciones de vulnerabilidad económica, ¿no? En donde no tengo para más, pues me caso con el vato, igual sí, 50, 60, pero pues tiene varo. O también, ¿no? ¿Por qué no se protege a determinadas poblaciones en situaciones laborales? Porque, bueno, si estoy aceptando un trabajo en donde me hacen firmar un hoja en blanco o donde, pues para entrar a trabajar, tengo que comprometerme con situaciones bien precarias en donde si soy mesero y si me cae algo, tengo que pagar esa losa, o si me equivoco de plato, yo tengo que pagar el plato o el plato, la bebida con la cual me equivoqué. No sé, una serie de situaciones en donde no se están protegiendo a estas otras vulnerabilidades, ¿no? Que son vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades en donde no tengo trabajo, no puedo acceder a uno mejor, no tengo estudios, no había identificado que esto... no conocía mis derechos, sino había identificado que estaba en una situación problemática. ¿Qué está pasando con estas otras situaciones, no? ¿Por qué necesariamente con los niños? ¿Y por qué necesariamente en unas situaciones muy particulares? En otras no se les identifica, en otras situaciones no se les da voz, en otras situaciones no las demandas o las situaciones problemáticas que señalan no... no valen la pena, porque solamente unas en particular que tienen que ver con ciertas estructuras, ciertas lógicas de las cuales ya habíamos hablado en algún momento y ya podemos empezar a generar conexiones, pero pues qué onda con estas otras, ¿no? Sí, sí, es bien acertado esta cuestión pues como decías, en una misma situación hay más factores que están ejerciendo su influencia, y acotarlo a que es una cuestión exclusivamente de consentimiento o exclusivamente sexual, invisibiliza otros grados de problema que están allí presentándose. Pues bueno, a ustedes ya les había comentado, con el público creo que no tanto, la cuestión de la investigación que hice acerca de una morra. En ese entonces ella tenía 16 años, pero pues ella se caracterizaba, se hipersexualizaba a sí misma para lucir como más joven. Em, y entonces parte de lo que encontrábamos era, o sea, sí, ella sí estaba coqueteando o incluso vinculándose en intercambios de corte sexual con varones mayores, bastante mayores que ella en algunas ocasiones, pero esto tenía que ver con que, de acuerdo con lo que ella nos decía,
las cuestiones al interior de su casa estaban súper densas. A veces la corrían, a veces su hermano se comía las raciones que estaban dispuestas para ella, o su hermano invitaba a morras y les daba la comida que se supone que eran para ella, entonces ella se quedaba sin acceso a los alimentos. Y en varias ocasiones esta cuestión, esta promesa de intercambiar sexo, hacía que los otros varones le dieran a cambio atención, le dieran escucha, le dieran un techo, le dieran alimento, le dieran un espacio de acogida, etcétera. Entonces, creo que una hipótesis o uno de los primeros, más bien una de las conclusiones más polémicas fue, pues sí, tenemos a una morrita menor de edad que desde los 13 años ha estado utilizando su cuerpo y su sexualidad para obtener cierto tipo de favores, pero pues la pregunta allí sería, bueno, ¿por qué las morritas de 13 años están tan desprotegidas? ¿Por qué el discurso de las instituciones no es accesible y no le está llegando a las morritas de 13 años, lo cual ocasiona que ellas deban orientarse a preservar su seguridad a través de entenderse a sí mismas como monedas vivas que se pueden intercambiar sexualmente para conseguir otro tipo de seguridades, otro tipo de certezas. Pero, pues precisamente, si nos quedáramos solamente en esta lógica de, ay, güey, tienes una morrita menor de edad que efectivamente está ligándose o está coqueteando con mayores, como que se difumina, se pierde un poco de vista el asunto de, güey, o sea, es que no lo está haciendo porque sea perversa o porque solo piensa en sexo, lo está haciendo porque su supervivencia está fuertemente amenazada. Y la única manera que ella está encontrando para no morirse es intercambiarse en estos planos, lo cual es además me parece que señala una lógica de normalización de la pederastia hacia los cuerpos femeninos. Em, si esta morra, o incluso los mismos vatos, particularmente cuando son vatos gays, que ya salí del closet, papá, mamá, soy gay, y entonces te vas de la casa porque yo quiero un hijo que sea machito, varoncito. Gran parte de estos vatos terminan vinculándose en la prostitución como modo de supervivencia. Otra vez, cuerpos que desde la heteronorma son entendidos como feminizados y que además son menores de edad, entonces su único modo de subsistencia es pues utilizar sus cuerpos para producir los medios de su subsistencia. Em, o sea, como que esto es nada más un reverso perverso, un colateral de que efectivamente esté normalizado o esté normalizada la existencia o incluso las actitudes pederastas hacia los cuerpos femeninos o feminizados. Cuando estaba en Baja California Sur, cuando trabajábamos sobre los adjetivos calificativos, analizábamos la cuestión del Me Too. eh, y una de las últimas actividades, yo le solicitaba a todo el alumnado que me comentara qué les había parecido este asunto. Entonces, todas las morras durante los 3 años que estuve ahí, y con esto estamos hablando de aproximadamente 750 morritas de primer semestre, eh, todas, sin excepción, mencionaron ya estar habituadas a que en sus casas, en la calle, incluso en la escuela, recibieran comentarios de corte de acoso, que se les quedaran mirando cuando traían falda, que se sintieran incómodas cuando la ropa ya no les quedaba como antes, cuando sus caracteres secundarios ya habían marcado cierto grado de transformación en sus cuerpos, y entonces sentir las miradas de señores, de profesores, de compañeros en la escuela era algo normal. Y ellas estaban en primer grado de bachillerato, o sea, estaban en el límite de estos 15 años, pero todas relataban que el acoso había empezado desde mucho antes, ya llevaba 2, 3 años. O sea, hay una normalización de la pederastia hacia los cuerpos femeninos o feminizados. Y el hecho de que sea visto como algo normal o que esté tan habitual, por un lado a veces lo vuelve invisible, es algo que está tan cerca que se vuelve difícil verlo, y por otro también dificulta detectar cuando efectivamente está ocurriendo una circunstancia de acoso. Lo que quería rescatar de la cita que me interesa rescatar del textito de Marido Sema, tiene que ver con que ella detecta que el abuso sexual en mujeres adultas está por ahí del 20%, o sea, un quinto de las mujeres encuestadas experimentó o padeció acoso sexual, del cual el 60% reportó haberlo padecido desde antes de los 18 años. O sea, otra vez ahí tenemos una línea muy, muy delgada en donde está ocurriendo el acoso, pero pues las líneas de dónde está el consentimiento o qué tanta insistencia termina forzando la aparición de un consentimiento, eh, pues se vuelven muy, muy difusas. Y pues digo, particularmente estamos hablando de poblaciones como la bandita trans, la bandita del cualquier punto en el espectro de la diversidad sexual o las mujeres, pues ahí se están cruzando varias líneas de vulnerabilidad que terminan
pues haciendo, u orientando, ¿no? O sea, la lógica de la jovencita es, tú eres deseable en tanto objeto sexual, así que pues mejor sonríe mientras estás vendiéndote sexualmente. Y pues está denso, está duro. Sí, no, completamente. Y también ver que todas estas estructuras o todas estas lógicas se trabajan en la sociedad, solamente que en diferentes niveles o en diferentes estratos. Por ejemplo, la cuestión de que entretengas entre, si tienes una novia, una pareja con menor edad, pues al parecer termina siendo una persona más exitosa, o al menos si aparenta una edad diferente. O también en cuestión de las mujeres, tan solo revisemos hacia dónde están identificados los aditamentos, como pueden ser el maquillaje, como pueden ser ¿cómo se llaman? Los tintes de cabello, tratamientos capilares, todo está en función de que las mujeres parezcan más jóvenes, en que invisibilicen el paso del tiempo y pues al parecer entre más joven eres más exitoso, ¿no? Pero está bien problemática, está bien cuestionable esta línea porque pareciera que nos estamos delimitando por medio de la ley para ver qué tan aceptable es o qué tan aceptable no, o qué tan reprochable es esta actividad, ¿no? Y se genera a partir de, otra vez, esta serie de dinámicas que tienen que ver con situaciones machistas o situaciones patriarcales, como las podemos encontrar en otras situaciones, ¿no? ¿Qué onda con estas chavitas que pues desde la secundaria, desde la prepa ya están siendo acosadas cuando pues no ya está este consenso, no ya es, toda la banda está bien problematizada con esto de que pues, la pedofilia está mal, que el relacionarte sexualmente con una persona menor es algo problemático, pues habría que ver, ¿no? Y también habría que ver cuáles son estos parámetros. Y otra vez, pues pareciera que lo que se está trabajando acá en el caso que comentas tiene que ver con la no capacidad que tienen para decidir sobre determinadas situaciones, pero si estas las trasladamos a otros escenarios, pareciera ver que no hay bronca, ¿no? Como lo que les platicaba hace un ratito, ¿no? Pues, ¿a qué tenemos que atenernos para insertarnos en situaciones problemáticas, ¿no? Esto de que pues muchas veces necesitas tener relaciones sexuales con una persona con recursos económicos, pues para poder sobrevivir, o lo que ocurre también en los trabajos, en situaciones laborales, todo esto pareciera que no hay cierta lógica, pareciera que no es tan congruente esa defensa que se hace a las vulnerabilidades. Yo creo que también esto puede llegar a responder a ciertos comportamientos adultos mm, ¿cómo se llama cuando alguien siente que es vulnerable, pero en realidad no es vulnerable? ¿O no hay expresión para eso? Ser blanco. Ah. Buen Bueno, es chiste. que es esta Ajá. posición, esta posición de privilegio que llegan a tener los adultos sobre las personas menores a ellas. Y parece que entre más grande eres, más usas esto, por lo siguiente, porque es como, no sé, primero es el vato de 20 años que anda con morras de secundaria, ¿no? Y esto, pues, conforme vas creciendo, vas andando con morras más jóvenes o de la misma edad, ¿no? Justamente porque creo que aquí también hay una parte muy fuerte en la que se quiere evitar la responsabilidad afectiva. Y esto lo digo porque nada más esto, casos de vatos, también hay casos de algunas morras que, por ejemplo, sobre todo las maestras, ¿no? Que llegan a tener alguna cosa con alguna alumna. Y pues estas ellas llegan a tener bueno, cuando les preguntan, obviamente ellas dicen, ¿no? Pues que es fácil para ellas porque son morritos que son súper manipulables y son morritos que siempre, ¿no? Sin importar pues lo que pase. Y entonces creo que ahí está súper mal porque seguramente es también lo que piensan los vatos, ¿no? Obviamente un vato no te va a decir, pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Ven más vulnerables a las personas menores porque pueden de alguna manera dar poco y obtener mucho, ¿no? Que en este caso sería, bueno, abusar de estas personas. Y en cuanto te vas haciendo más grande, lo haces ya con más descaro, ¿no? Incluso
Bueno, he topado muchas como opiniones de personas grandes que llegan a decir como de, pues es que yo le doy varo, ¿no? O es que soy sugar, ¿no? Y es que ella lo necesita en realidad. Pero detrás de eso hay un discurso como am, de vulnerabilidad de estas personas, de los menores de edad, y pues súper privilegiado de la parte de los adultos, porque pues ya tienen la madurez emocional pues, para distinguir cuando algo está bien y cuando no. Y los jóvenes, ¿no? En este caso los morritos, ¿no? También, a pesar de que nosotros hemos estado hablando en específico, yo he estado hablando mucho de menores de edad, creo que también las personas más pegadas a los 17, 16, 19 años, también son personas bastante vulnerables que, pues, pese a que son adolescentes y muy probablemente se piense en ellos como personas un poco más rebeldes, un poco más conscientes, siguen siendo personas no tienen la experiencia y no han tenido acercamientos a cosas, no sé, de este tipo, y por lo mismo se pueden dejar llevar por ciertas situaciones de riesgo. En este caso, pues salir con un batón más grande, ¿no? Por ejemplo, porque pues ya se sienten grandes, ya se creen grandes y ya se creen como dueños de sus propios cuerpos, que sí lo son. Sin embargo, pues nunca faltan, ¿no? Estos pendejos que llegan a tener este tipo de conductas horribles, ¿no? Con estos morrites. Ujú. Y también esta cosa en donde parece como que el castigo moral está enfocado en el menor de edad que está buscando relacionarse con adultos y no tanto en, güey, o sea, tú como adulto deberías poner el límite, o sea, a ti, otra vez, si estamos operando, si nos estamos apegando en esta lógica de los menores no se han desarrollado y no saben y hay que protegerlos de sus deseos y pueden tomar decisiones erróneas, entonces corresponde que la crítica vaya del otro lado, pero no es tan frecuente, o sea, todavía, pues creo que durante los 2010 hubo toda una serie de representaciones en donde pues es la morrita de 17 años, perversa, malévola, que está manipulando al pobrecito adulto con familia que no pudo resistirse a caer en los encantos de la menor de edad. O sea, güey, el problema es del adulto. O sea, ahí no estamos viendo una morra perversa, estamos viendo un adulto que está aprovechando su circunstancia para involucrarse en intercambios eróticos con menores de edad, pero, o sea, creo que todavía no está del todo claro o del todo establecido que el problema tiene que ver con las estructuras, pues, de los adultos, salvo cuando la víctima es un infante, pero pues, si la víctima es una mujer, pues estupendo, ¿no? Es que, ¿por qué no te diste cuenta? Es que, pues, amiga, ¿por qué no? ¿Por qué seguiste saliendo con el tóxico? Es que, viste las red flags, pero el rojo te queda muy bien. O sea, güey, el problema no es de ella, el problema es está del otro lado y todavía no termina de asentarse que la causa vaya por allá. Creo que, bueno, esto me gustaría tomarlo como punto para recopilar el textito de Vice, titulado La pedofilia es una cuestión de salud mental, que sigue sin ser tratada como uno, que es escrito por Sheila Love. Mira, tenía que ser una morra quien trajera es la cuestión al frente. Y bueno, en este textito, que ya lo habíamos mencionado de manera transversal en otros episodios, ella se entrevista con un par de psiquiatras y menciona que bueno, o sea, la lógica de estos vatos tiene que ver con tratar a los pedófilos o a los pederastas como enfermos mentales, en términos de que, es decir, muchas veces estos individuos saben que sus deseos o que el hecho de que se sientan estimulados por infantes, por niños, está mal, saben que es erróneo, saben que eso no es lo esperado, pero no hay mecanismos que permitan orientar esta bandita. O sea, a algunos les funciona meditar y enfocarse solamente en la imagen de un monje tibetano para ahuyentar los pensamientos intrusivos. A otros les funciona tomar duchas con agua fría para distraerse, para reprimir el deseo. A otros les funciona esto que se denomina castración química, que tiene que ver con la ingesta de un fármaco que en este momento no tengo identificado, pero ahorita les comento cuál es, lo cual disminuye los niveles de testosterona y por lo tanto también aminora el grado en el que se presenta deseo sexual. Pero bueno, o sea, son como que estos casos súper aislados, súper dispersos, que no pueden tratarse al interior
de una clínica, por ejemplo, ya que pues uno como profesionista está obligado a denunciar a las personas, aunque no hayan cometido un crimen, porque potencialmente representan un riesgo para otros, para estos individuos vulnerables. Eh, a pesar de que no hayan hecho nada, entonces, pues esto también impide que esta banda que está al tanto, que tiene presente el grado de indeseabilidad en el que funcionan sus deseos, pues pueda obtener un tipo de atención pertinente o precisa. Solamente existe en tanto monstruo. Así que más le conviene mantenerse callado y más le conviene saber cómo controlarse. Pero pues para decir, estos solo saben cómo controlarse, necesitaríamos asegurar que esta banda pues tuvo un acceso constante y continuado a, a atención psicológica para que aprendieran cómo regular sus deseos, cómo regular su comportamiento. No me atrevo, bueno, si Bandita en Alemania y en Suiza está teniendo problemas, pues, ¿qué podemos pensar de una circunstancia en donde, a pesar de que tenemos atención psicológica gratuita, el sistema de la UNAM está saturado, ¿no? O sea, si tú marcas al número de Facultad de Psicología de la UNAM, te dan cita para dentro de 3 meses y si te va bien, puedes tener una sesión cada 3 semanas. Güey, es muy complicado que aprendas a controlarte bajo estas condiciones, cuando el sistema gratuito está sobresaturado, está aplastado. ¿Y qué tal si estás en una circunstancia donde, güey, es que ya necesito controlarme porque mi sobrino se quedó a dormir esta noche? O sea, creo que es un escenario bien problemático para el que no contamos con los dispositivos institucionales y en ese sentido yo señalaría que no es accidental que no estén esos dispositivos, o sea, es intencional que no se hable de este tema, que que quede como que medio en este imaginario de, ok, está bien que desees estas cosas, solamente espérate a que las personas vulnerables aprendan a jugarse como deseables, mientras tanto pues tú solo contrólate hasta que identifiques cuál es la calle particular en esta colonia obrera en donde puedas ir a contratar a un prostituto gay menor de edad y entonces pues ya, ¿no? Dale rienda suelta. O sea, es permitido, pero pues mira, permítetelo dentro de estos marcos. ¿Qué pasó, compa? Justamente, bueno, un pequeño comentario acerca de eso, es que Ujú. creo que también tiene que ver con la adultocracia. Por ejemplo, esta parte en donde eh, cuando eres menor de edad no tienes el control sobre tus emociones, tu cuerpo y no tienes opinión ni voz ni voto. Sin embargo, cuando llegas a ser grande, automáticamente parece que ya cumples 18 y ya tienes derecho de hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Entonces creo que esto responde muy bien al sistema que se está operando de manera negativa con respecto a la jerarquía de poderes con los adultos, ¿no? Porque está bien feo porque, pues obviamente al cumplir 18 ya tienes la edad para hacer muchísimas cosas, entre ellas beber, ¿no? Manejar y un montón de cosas, pero pues también está implícito que puedes hacer lo que se te dé la gana porque ya eres un adulto. Y creo que ahí estamos muy, muy mal porque si tú creciste con esta idea de que de un día para otro ya eres adulto y ya puedes hacer lo que quieras, entonces ahí es donde comienzan los problemas y donde comienzas a decir, bueno, como soy adulto, tengo derecho a hacer lo que se me dé la gana y empiezas a ejercer violencia sobre otros cuerpos, ¿no? Solo eres opone. Ujú. Ajá, entonces, sí, o sea, y es un pedote, porque también para cuando llegas a los 18, o sea, ya llevas un rato operando dentro de los márgenes de este sistema, de este modo de pensar, y pues ya aprendiste, o sea, ya las situaciones te dejaron claro cuál es tu posición. O sea, ¿por qué pues yo en particular no experimenté acoso sexual? Pues bueno, tiene mucho que ver con que soy un varón blanco heterosexual y entonces mi experiencia de vida consistentemente me demostró, pues tú no te preocupes por nada. Incluso pues, durante mi adolescencia era como, tú puedes hacer chistes homófobos, puedes hacer chistes discriminatorios y, pues, ¿qué crees? No va a haber problema porque tienes estas condiciones. Pero posiblemente si alguno de estos rasgos no se hubiera presentado, si no hubiera sido varón, si no hubiera sido blanco, si no hubiera sido hetero, entonces seguramente me habría quedado bastante claro cuál es la posición que socialmente se espera de mí y con alto grado de probabilidad habría sido una posición súper indeseable con la que habría tenido que hacer las paces. Una amiga, bueno, una conocida, hace no mucho mencionaba que, o sea, con un tono más o menos lacónico, cuando ella me comentaba o me relataba las experiencias de acoso que tenía en la calle o con sus profesores de la carrera que la terminaron acosando en Instagram y demás, decía, pues es que suena feo, pero terminas acostumbrándote. Y es mejor acostumbrarse que seguir enojándome porque, pues, o sea, si me enojo con cada acoso, me la voy a pasar todo el día enojada y, pues, güey, tengo que enfocarme en terminar mi carrera de actuación. Entonces, uff, hay otra variable de
desgaste, cuando estás en esta situación de vulnerabilidad, o sea, más allá de las amenazas potenciales, también hay un coste emocional allí implícito en el hecho de estar haciendo frente y desarrollar tus propias estrategias, porque no hay eh, mecanismos asistenciales y el hecho de que no haya mecanismos asistenciales más bien está apoyando esta lógica de está bien que tú estés experimentando este tipo de opresión, el sistema está diseñado para que tú lo padezcas mientras que estas otras personas lo disfruten. Creo que es un tipo de reconocimiento muy crudo. No sé cómo la ven. No, sí, ¿no? Y que está bien feo o bueno, que podría parecer que nos estamos mal viajando mucho, ¿no? Que lo estamos llevando a situaciones muy extremas, pero son situaciones que están implantadas en la cultura, ¿no? Hay que pensar en esta Ariana Grande, vestida de rosa con coletas y como una colegiala. Fue Ariana Grande, fue también Britney Spears, fue también, no sé, Madonna, fue también una sí, ciertas artistas ciertas personas públicas que se ha manejado en algún momento con ¿cómo se llama? Con esta vestimenta o con este cosplay o con esta caracterización infante y que sí debería de saltarle una alarma, ¿no? ¿Hasta qué punto estas situaciones están implantadas dentro de nosotros? ¿Hasta qué punto son situaciones que no tienen que ver? Híjole, es que aquí está, no sé cómo plantearlo. No sé si tenga que ver con que es una cuestión de tabú, si tiene que ver con que ciertas interacciones o ciertos caracteres que identificamos en la otra persona que pueden ser llamativos para nosotros, independientemente de la edad o independientemente de otra serie de situaciones, pero que a final de cuentas están ahí, están tanto ahí que otra vez ahí está Arena Grande, vestida de colegiala, ahí está Britney Spears, vestida de rosa y con coletas, ahí están otras cantantes, actrices, ahí está Lolita, ¿no? Ahí está, ¿cómo se llama esa película? La de este güey locochón. Sueño americano, sí. Oye, American Pie. No, ay, ni me acuerdo cómo se llama. Bueno, Ah, en fin, estas películas tipo Lolita, en donde una adolescente, una menor de edad, termina conquistando, termina coqueteándole al güey varón que pues, él estaba bien, él estaba en su papel de adulto normal, de padre de familia, de esposo, de cónyuge, lo que sea, y de repente llega esta imagen irresistible con plena intención de, ¿cómo se llama? De, ay, de tener relaciones o de sacarlo y que están ahí dentro del imaginario. Las podemos encontrar en muchos otros espacios, pero bueno, nunca nos planteamos hasta dónde o nunca nos planteamos cuál es la situación en particular que se está jugando ahí y lo tomamos con que, no sé, son güeyes que quieren revivir su juventud o son personas con son personas frustradas, son personas con una serie de características, pero em, no nos preguntamos más allá de esto, ¿no? No hay una reflexión más allá porque, otra vez, ¿no? Son, eh, son situaciones sumamente problemáticas en donde no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cuál es la línea que termina de dividir? Y nos preguntamos qué es lo que hacemos justamente en esa línea en donde se diluye y no sabemos en qué punto, si estamos en A o en B. Entonces, yo creo que sí hay que tomarlas muchísimo en cuenta, hay que plantear estas discusiones y llevarlas a otros espacios y identificar, ¿no? ¿Cuál es la lógica que opera dentro de situaciones en particular? Porque, pues, esto nos va a llevar otra vez a lo que les platicaba hace un ratito, ¿no? De realmente cuáles son estas cuáles son las vulnerabilidades que terminan impactando directamente en si una decisión es completamente consciente y que nos llevaría a esto, ¿no? A, pues, tal vez sean vulnerabilidades económicas, tal vez sean vulnerabilidades que tienen que ver
con cuestiones raciales, tal vez son vulnerabilidades que tienen que ver con situaciones de discapacidad o de cualquier otra, y que, pues bueno, vale mucho la pena ver qué es lo que podemos sacar ahí, ¿no? Pero pues como es este escenario que nos plantea el Alfredo, pueden ser algunos otros que muy seguramente van a terminar tocándose, van a terminar encontrando directrices comunes y que, pues bueno, hay que poner el dedo en la llaga. Híjole, bro, ya te doxiaste. Pero, pues no sé, hasta aquí, otro punto que quieras sacar, Alfredito, o Sí, hay que tocar a los escenarios, pero siempre y cuando sean grandes y todo sea consensuado. ¿estás hablando de penes, acaso? Solo si a usted le gusta. Yo jalo. Güey, es que si una persona blanca te pide algo, tú jalas. No, no me sorprende. No hay mérito ahí. Pues, ¿qué quieres, bro? Ocupo validación, pero creo que hablemos de la validación más adelante, o después, o nunca mejor. Sí, no, pues estos eran los puntos que quería tomar. Me gustó mucho esta reflexión con la que, pues, los comentarios que acabas de hacer, en términos de, porque nos permite identificar o hacernos al menos la pregunta de qué tan voluntarias son las decisiones que estoy tomando y, o sea, si valdría considerar como voluntario un posicionamiento, una decisión que hice, pues bajo coacción, ya que pues, mis condiciones no me permiten hacer algo mejor. Esta circunstancia, ¿no? En donde los profesores salen con alumnas o donde los empresarios salen con secretarias y etcétera, que se refiere a otro grado de asimetría, no tanto de edad, sino de conocimientos o de posicionamientos o de estatus, en qué medida el hecho de salir con morritas que sufrieron abandono paterno eh, está haciendo que a ellas carezcan de cierto capital social y entonces, no, o sea, no es que estén desesperadas por una figura paterna, sino que de cierta manera detectan que la ausencia de ciertas figuras está reduciendo su capital y las expectativas sobre cómo pueden jugarse socialmente, así que pues ni hablar, ¿no? El primer chacal con el que coinciden y que funcione para colocarlas dentro de esta superficie homogénea de ya eres normal, pues es con quien van a vincularse o a parearse, pues está delicado, está oscuro. Y pues, o sea, creo que podría, pues, si aplicamos el concepto de son relaciones de pederastia difuminada, podemos traer a cuenta que hay una situación violenta de una persona que no está en condiciones de tomar una decisión completamente voluntaria. Y pues creo que eso nos permitiría empezar a señalar hacia dónde están los verdaderos responsables. Creo que esa sería o me gustaría concluir con eso, con la cuestión de la pedofilia, de la pederastia, va más allá de las cuestiones infantiles y al mismo tiempo, pues me parece que está reproduciendo un tipo de circunstancia de ideología en donde está bien desear a los vulnerables y en tanto tú no seas ese vulnerable, puedes desearlos todo lo que sea, pero aguas con que los vulnerables empiecen a querer y desear y pensar cosas, porque ahí sí no está chido. Tú como sujeto vulnerable, sujeto Suena algo, asimétrico. Ajá. suena igual que estás hablando de gente blanca. Pues es que sí, ese es el posicionamiento, ¿no? O sea, pues esa es la lógica de pues, si tú estás en privilegio, pues cámara, ¿no? Desea lo que quieras, pero moléstate cuando los objetos de tus deseos empiezan a pensar, a querer o a sentir cosas. Ahí sí no está chido, ahí sí no se vale. Y entonces hay que hacer todo lo posible por callarlos, por silenciarlos, en lugar de trabajar con prevenir el consumo rampante. Yo me quedaría con eso. ¿Tu Y a mí me pandita gustaría qué? concluir con que... espérate, Fran, es que estás lagueado, bro, entonces empiezo a hablar y así. Bueno, a mí me gustaría concluir con que creo que todo este pedo es un problema estructural de poder en el cual, bueno, ya lo había comentado Alfredo, se desea lo vulnerable. Sin embargo, Es yo un creo que se pedo podría problema. empezar con... Ajá, se podría empezar a ayudar un poco desde aquí, eliminando la adultocracia. O sea, mm,
Yo creo que todo empieza desde que el niño empieza a querer decir algo y los adultos lo callan y decir como de no, no señor, no güey, cállate, ¿no? El niño está hablando o su opinión también cuenta, ¿no? El empezar como a darle voz a, desde, bueno, desde nuestros círculos cercanos o familias, darle voz a personas menores, hacer ver que su opinión cuenta y hacer ver que están seguros de poder expresar sus deseos, ¿no? Que eso es justamente el punto central de todo esto, en el cual los morritos y los adolescentes muy jóvenes llegan a tener esta invalidación de sus deseos, ¿no? Con el que, pues tú no sabes lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres, y por lo tanto voy a poder abusar de ti, ¿no? Entonces creo que desde ahí se tiene que partir el darle, bueno, el decirle que se calle, ¿no? Al don, a la doña, que están, pues, que invalidan, ¿no? A estos pequeños seres que son muy importantes y que, pues, pueden llegar a replicar este tipo de comportamientos una vez que cumplan 18 porque eso es lo que les están enseñando, ¿no? No que siempre pase, pero, pues, es justamente repetir y repetir y repetir el ciclo, ¿no? Y bueno, yo me quedaría con esa reflexión. Creo que, pues más allá de eso, pues no se puede hacer mucho, ¿no? El daño que tienen algunas personas adultas ya está hecho. Es muy difícil que cambie, pero pues igual, si encuentran a uno, golpéenlo, patéenlo y escúpanle. Ujú. No anden con sus alumnas ni con personas 20 años menores que ustedes, banda. Paro. Sí, no Ay, mames, no sean mamón. graben este clip del Alfredito. Em, a mí con lo que me gustaría cerrar es, pues, otra vez, ¿no? Hacer el llamado a que revisemos punto por punto, situación por situación, qué es aquello que estamos protegiendo con las infancias, ¿no? Otra vez, con esta cuestión de las infancias trans, ¿no? Creo que si bien hay que poner atención eh, en determinados particulares que se vulnerabilice más a los niños, como podría ser cuestiones de trata de blancas o lo que está pasando ahí en Acapulco, ¿no? Que pues por cuestiones de pobreza, por cuestiones de inseguridad, por, no sé, una serie de situaciones de las cuales ya está usted bien enterado, pues hay un comercio sexual, ¿no? Para tener relaciones sexuales con niños, niñas, ahí en Acapulco. O también revisar qué es lo que pasa con las comunidades marginadas, con las comunidades en las cuales pues, la educación es más un lujo que un derecho y poner más atención, ¿no? A esos puntos más centrales, a esos puntos que realmente ven la intervención directa de determinados organismos y no en otros puntos, ¿no? Y también identificar que muchas veces las vulnerabilidades no son tan evidentes como las podríamos pensar. Muy seguramente este carnal que está pidiendo que legalicen a las de 16 o que está poniendo atención en mujeres más jóvenes que él, no, tal vez identifica, tal vez intuye por qué le gusta relacionarse con este tipo de personas, pero pues, hay que entender estas elaboraciones en donde, pues bueno, nos gusta relacionarnos con personas más vulnerables porque de esta manera yo puedo ejercer el poder de una manera más fácil. De esta forma yo tengo mayor índice de elección en la manera en la que nos relacionamos, etcétera, etcétera. A final de cuentas me da más poder sobre la otra persona y que creo que son las situaciones en las cuales sí deberíamos de poner atención, ¿no? ¿Cuáles son las directrices que realmente nos vulnerabilizan a todos? Que no solamente es el que pues, tenga un cuerpecito chiquito, ¿no? Sino muchas veces también son cuestiones económicas, cuestiones de género, cuestiones de discapacidad, no sé, muchísimas otras, y a veces por el afán de intentar defender a determinadas poblaciones, no estamos entendiendo de manera global el fenómeno. Y pues, que no nos dé miedo la discusión, ¿no? Que no nos dé miedo el hacernos este tipo de preguntas, porque pues, ya estamos cogiendo de ese pie, solamente que pues, no queremos agarrar la onda, no queremos dejar de comer pan de dulce teniendo diabetes. Esa sería mi reflexión final. Y Conservadores pues comparando nada, creo objetos o que todo personas. estuvo muy rica la plática inmensa.
Huevos, me gustó mucho. Quiero una playera que diga eso. No, creo que no. Tengo sueño, bros, lo siento. Sí, ¿Qué no fue muy más? afortunado que usaras la expresión pan de dulce porque en la comunidad de gente que sale No, con no. personas mayores el azúcar es, pues tú sabes, en fin, no coman pan de dulce en este contexto, no coman No, no azúcar. le digan pan de dulce a los niños, bro. ¿Qué les pasa? Hace algo muy mal aquí. ¿Qué conste? Yo no fui. Se viene la segunda funa, bro. Sí, fue un comentario bien desafortunado y un señalamiento sumamente acertado. Pero, pues eso, no sé, se me olvidó en la tarde que andaba pensando en el tema. Ya me puse a leer el manga de Kimetsu no Yaiba y hay algunos puntos que valdría la pena hacer el análisis aquí, pero se los dejamos para otro episodio, ahí se los prometemos. Cuando yo propongo el tema de aventarnos a hablar de Kimetsu no Yaiba. Nada, espero los siguientes episodios vamos a dar nuestra explicación vamos a hacer el video reacción y el video explicando Shingeki no Kyojin, entonces espérenlo, avéntense la serie, sumamente recomendable. No sé, por favor suscríbase y únase a nuestras redes, pueden encontrarnos en Facebook como Alternativas y Diferencias para servicios de consultoría y nuestro servicio de clínica o apoyo psicológico. También tenemos nuestra página de memes, momos y mimos llamada Mugre Centauros en Facebook. Mugre Centauros, solamente que con X en lugar de O en Instagram. Y el grupo de Mugres Centauros de mismo nombre. No sé para qué hice el señalamiento, pero bueno, Mugres Centauros en cualquier lado también aquí en YouTube y en las demás plataformas de podcast. No sé si quieran promocionarse con sus redes, Ángel, ya que estás en la dibujada otra vez. Un pequeño adelanto, un spoiler, la exclusiva de la nueva obra. Bro, esto va a salir como 4 semanas después. Pero, ok. Espera, al revés. Es un vato cayendo y otro vato cayendo. Para variar. Dos vatos cayendo. No, qué bueno que ya le variaste, ya no son calacas. ¿Tú, Alfredo? Ah, pero ¿dónde lo encontramos Así, esa Wunder excelsa obra? Violence. Wunder Violence. En Instagram. Exactamente. Exacto. Y ya, Es- esto en todas mis redes. No me sigan en Twitter porque tengo miedo. yo Sí, no lo sigan en Twitter. estoy pensando abrir un Twitter para colocar mis opiniones edgy de 2 renglones y luego dejarlas ahí abandonadas hasta que se me ocurra reorganizarlas, pero todavía no Nel, me... bro, para eso tienes podcast. Sí, güey, o sea, ya, ¿qué más quieres decir, cabrón? Es, Mastúrbate algo. es que, por ejemplo, vi que cuando salió el tráiler de Northman, mucha gente dijo, ay, se va a parecer a la serie de Vikingos, pero la serie de Vikingos es una pinche telenovela. Solo gente que ve telenovelas cree que The Northman va a tener algo que ver con Vikingos. Y creo que eso cabe en un tweet, por ejemplo. Em, Preocupaciones de gente blanca. Hazte un TikTok. No sé, pero, Pero sí, entonces, ¿qué promociones? pues nada, síganme como, bueno, estoy como XAlfDrums en Meta, en general. Eh, sí, ajá, XAlfDrums en Facebook y en Instagram, casi no subo cosas. Tal vez cuando me abra un TikTok suba estas ideas de gente blanca y cosas por el estilo. Y me reseñas edgy sobre otras cosas, pero eventualmente. Y Me, pues me, nada. me encanta el engagement que tiene tu nombre, tu username de Instagram. Mi perro se está ahogando. ¿Todo bien, bro? Todo bien. Tenía Dile que un, Oli, tenía un gallito ahí lo amo. atorado. Sí. Nos está saludando, se acaba de guiñar el ojo. Ajá. Esto no tiene mucho que ver, pero ¿alguna vez les ocurrió que estaban teniendo relaciones sexuales con su entonces pareja y que ella les llamaba papi y ustedes empezaban a pensar en las implicaciones edípicas que tenía eso? No, bro, aquí no hacemos eso. Mm, qué bueno que no les ha ocurrido, es medio incómodo estar en la situación así y pues bueno, ya nada, manténganse insanes, adiós.
Ah, pues no, Se bro, teme. pero ajá, suerte con eso. Espero que pueda resolverlo pronto. Me pueden seguir como diles que no me maten en los Instagram. Y pues nada, un placer haber pasado esta velada con ustedes, panas. También con usted, querida escucha. Nos estamos viendo para la próxima semana. Y pues nada, manténganse insanos. No, dile tú, Alfredo, no me sale. No, no quiero. Manténganse, No puedo. bueno, manténganse insanes. Y entonces, qué inclusión. Oh, Dios mío. Bla, bla, bla.